Hello again, this is your teacher Daniel Medina, and today we're going to learn about possessive pronouns with possessive s. Vamos a aprender un poquitico hoy sobre los pronombres posesivos y relacionado con la temática anterior que fueron los posesivos, el posesivo con el apóstrofo s. ¿Listo? Entonces vamos a mirar a ver cómo, cómo podremos comprender este tema de la mejor manera. Bien, entonces, bueno, para poder correlacionar este tema es importante distinguir, ¿cierto? Cada uno de los pronombres personales, que esos ya no lo sabemos. El caso I, you, we, they, he, she, it. Yo, usted o ustedes también, ¿cierto? Nosotros, ellos, él, ella y esto. De acuerdo con los videos anteriores, los adjetivos posesivos vendría siendo, es decir, del pronombre yo, viene siendo mi. Por ejemplo, mi casa, mi carro. Ese sería el adjetivo posesivo. De usted sería su. Sí, your en inglés, en español sería su. Su casa, su carro. El pronombre we, el adjetivo posesivo de este pronombre sería our, es decir, nosotros. El adjetivo posesivo sería nuestro, ¿cierto? Nuestro carro, nuestra casa. Our house, our car, ¿cierto? They es ellos. El adjetivo posesivo sería their, que sería su de ellos. ¿Mm? En el caso, por ejemplo, del pronombre he, es él. El adjetivo posesivo sería su, sería his. Su, en inglés sería his, ¿verdad? She vendría siendo, bueno, es el pronombre personal de ella, ¿cierto? Para decir su casa, su carro, diríamos her car, her house. It, el pronombre que utilizamos para esto o esta, en referencia a un objeto o a un animal, pasaría a ser its. Por ejemplo, su cama, nos estamos refiriendo a un perrito. Entonces decimos its bed, ¿cierto? So don't forget, we use nouns with possessive adjectives. Es decir, que utilizamos los sustantivos con los adjetivos posesivos. Es decir, inmediatamente aquí en este segundo espacio pondremos algunos sustantivos, mi casa, tu escuela, nuestro papá, su uniforme, su bicicleta, ¿cierto? Hair, en este caso podríamos decir como her, su cabello, refiriéndonos al cabello de ella, ¿sí? Y el caso de its bed, en este caso podríamos decir que su cama, refiriéndonos a la cama del perrito, ¿verdad? Entonces, ya recapitulando un poquitico sobre el tema, entonces vamos a entrar con el nuevo tema que serían los pronombres posesivos. Es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque estos pronombres se utilizan casi al final de las oraciones. Por ejemplo, si yo sé que mi carro, ¿sí? Puedo decir my car, ¿sí? O puedo poner this is my car, este es mi carro, ¿sí? Estaría bien, this is my car. Pero si yo quiero decir el carro es mío, ¿sí? Cambia un poquitico, ¿se dan cuenta? Entonces ese mío pasa a ser mine, ¿sí? Una cosa es decir, este es mi carro, este carro es mío, pasa diferente, ¿cierto? Entonces sería mine. Your, mm, your mom is nice, tu mamá es chévere. Pero yo quiero decir, pero me la llevo bien con la suya, con la otra, de otra persona. Entonces digo, but I get along with yours. But I get along with yours. Pero me la llevo bien con la suya, de otra persona. Sí, our es nuestro, ¿cierto? Por ejemplo, nuestra casa es grande. ¿Mm? Entonces puedo decir, our house is big. Nuestra casa es grande. Pero si yo quiero decir que esa casa es de nosotros, tengo que decir, that house is ours, con S, ¿verdad? Esa casa es de nosotros, es decir, es nuestra.
cambia un poquitico. ¿Sí se dan cuenta? Vamos con their. Their es su de ellos, ¿cierto? Por ejemplo, ah, mm, por ejemplo, their shoes, los cabellos, perdón, los zapatos de esos niños, their shoes are ugly, ¿sí? Sus zapatos son feos. Pero si quiero decir esos zapatos son de ellos, debo decir those shoes are theirs. Esos zapatos son de ellos, diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, tengo his, que es su de él. Por ejemplo, his jacket. Su chaqueta, his jacket is good. Su chaqueta está bien. ¿Mm? Pero si yo quiero decir esta chaqueta es de él, debo decir this jacket is his. Esta chaqueta es de él. Ahora, voy a decir como her bag, su, su maleta, her bag is big. Su maleta es grande. ¿Mm? Es diferente a decir this bag, esta maleta es de ella. Digo, this bag is hers. Esta maleta es de ella. Entonces, quiero que comprendamos un poquito la diferencia entre los dos, ¿cierto? Una cosa es decir mi carro y otra cosa es decir el carro es mío. Y así sucesivamente lo debemos entender. La diferencia entre los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos es un poquito, pero es bien notoria. Recuerden, don't forget, we use do not, we do not use nouns with possessive pronouns. Entonces, aquí en este caso no utilizamos sustantivos. Cuando utilicemos pronombres posesivos, no utilizamos sustantivos, ¿sí? Inmediatamente después de esto, ¿sí? No utilizamos porque digo, este carro es mío. Ahí termina la oración, ¿listo? Generalmente, particularmente, es al final. ¿Listo? Bien, por ejemplo, this is our TV. Este es nuestro televisor. Este es nuestro, sería it's ours, ¿sí? Este es nuestro televisor, punto. Este es nuestro. This is ours, or it is ours. This is my balloon. Este es mi globo. It's mine. Este es mío. We use the question word whose to ask about possessions. Entonces es importante que vayamos aprendiendo un poquitico, que utilizamos la pregunta o la double H question, whose, que significa de quién, para preguntar acerca de digamos, de lo que la gente posee. Por ejemplo, whose house is this? ¿De quién es esta casa? ¿Cierto? Entonces, this is her house. Esta casa es esta es su casa, ¿cierto? Me refiero a ella. Entonces, para decir que esta es de ella, digo, it's hers. Whose class is this? ¿De quién es esta clase? This is our class. Esta es nuestra clase. It's ours. Esta es nuestra. ¿Mm? Whose cat is this? ¿De quién es este gato? It's Mary's cat. Este es el gato de Mary. It's hers. Este es de ella. Recordar aquí unas cosas importantes. El posesivo, bueno, el posesivo sajón, ¿cierto? Que ya lo vimos en un video anterior, ¿cierto? Donde hablamos de el apóstrofo y la S que significan de, ¿no es cierto? Por ejemplo, Carlos Car, el carro de Carlos. Y ya vamos a mirar otros ejemplos. ¿Listo? Importante volver a recapitular. Cuando la palabra termina en S, simplemente le ponemos el apóstrofo al final, pero si la palabra no termina en S, tenemos que poner el apóstrofe aquí y luego si ponemos la S. Entonces, cuando es un sustantivo singular, por ejemplo, the producer's job is. Entonces, el trabajo del productor es decir, que estamos hablando de una persona o cosa. The girl's hair is. Entonces, el cabello de la chica es, ¿sí? Jane's hand is. La mano de Jane es. The bag's color. El color de la maleta es, ¿cierto? Así sería en ese sentido, hablando de un sustantivo singular, es decir, de uno solo.
Pero para el caso de los sustantivos plurales, por ejemplo, the actor's coffee break. Entonces, el break, bueno, el café de los coffee break es como un espacio para que ellos tomen café. Entonces, el break de los actores, ¿cierto? Termina en S, por ende, lleva el apóstrofo en esta parte. The computer's price. Entonces, el precio de los computadores. De los computadores. El precio de los computadores. The show's heels. Es decir, que los tacos o los tacones de los zapatos, ¿cierto? De notice board's color, ¿cierto? Entonces aquí está el apóstrofo. Es decir que para más de una persona o cosa utilizamos el apóstrofo después de la S, es decir, con plurales. Actors, computers, shoes, notice boards. Entonces aquí simplemente ponemos al finalizar nuestro apóstrofe para decir que eso es de ellos, ¿verdad? Cuando es un sustantivo plural irregular, por ejemplo, the peoples, ¿sí? People es la forma plural de person, ¿cierto? Person singular, people plural. Entonces, para este caso, como son irregulares, sí utilizamos el apóstrofo y la S. Por ejemplo, the people's pockets, los bolsillos de las personas, ¿sí? The children's toys, los juguetes de los niños, ¿cierto? The children's toys. The woman's bag, entonces, la maleta de las mujeres, ¿sí? The men's hair, el cabello de los hombres. The men's tail, la cola de los ratones. Entonces, aquí, para este caso, tener presente que aquí estos sustantivos son irregulares, por ende, digamos, nunca se les agrega S, pero como estamos utilizando el posesivo sajón, pues cambian un poquitico para este. Tenemos algunos ejercicios rápidamente. Por ejemplo, it isn't his coffee, it's her coffee. Este no es su café, este es su café, es decir, de ella. ¿Cómo lo corregiríamos? Diríamos, the coffee isn't hers. Entonces, el café no es de él, este es de ella. Miren cómo varía un poquitico. This isn't your map. It's my map. Este no es tu mapa, este es mi mapa. Entonces, el mapa no es tuyo. The map isn't yours. It is mine. Este es mío, ¿verdad? La segunda. These aren't our coffees. They are their coffees. Estos no son sus cafés. Estos son sus cafés, ¿cierto? Perdón, estos no son nuestros cafés, ¿cierto? Es decir, nuestras tiendas. Estas tiendas de café son de ellos, ¿verdad? These coffees aren't ours. Estos cafés no son nuestros. Estos son de ellos. They are theirs. La número 3. It isn't her camera. It's his camera. Esta no es su cámara. Esta es su cámara. Es decir, que la cámara no es de ella. Esta cámara es de él. ¿Mm? La número 4. They aren't your sandwiches. Estos no son tus sándwiches. They are our sandwiches. Ellos son o estos son nuestros sándwiches. Entonces, vamos a transformar la oración. The sandwiches aren't yours. Estos sándwiches no son tuyos. ¿Sí? No son tuyos. They are ours. Estos son nuestros. ¿Listo? That was all. Eso fue todo. Cualquier cosita, pues estamos para que nos pregunten.